Hola, esta lección de hoy va a ser sobre Multiple Representations of Relations, representaciones múltiples de relaciones. Nuestro objetivo, the objective is we will represent relations using multiple representations. Nosotros vamos a representar relaciones usando múltiples representaciones o varias representaciones. Entonces, múltiples quiere decir varias. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de representaciones que podemos tener. Por ejemplo, tenemos order pairs, que son pares ordenados. Tenemos a table of points, que son una tabla de puntos. Tenemos también graph, que es gráfica, y mapping, que es este tipo de representación. Entonces, en esos problemas de ejemplo que tenemos aquí, vamos a tener las 4 tipos de representaciones y el problema nos va a dar una de ellas y de ahí tenemos que traducir esta relación a las otras representaciones. Tenemos que representar en cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con esto. Aquí tenemos una lista de pares ordenados y si tú recuerdas la lección anterior, el primer número es X y el segundo número es Y. Entonces, para transferir esta información para la tabla, el primer número va a ir bajo X, que es el 2, y el negativo 4 va a ir abajo del Y. De ahí voy a hacer el siguiente punto, que es negativo 1, 3, de ahí voy a tener 4, 2, y voy a tener negativo 3, 0. Muy bien, una vez hecho eso, voy a hacer la gráfica. Si recordamos la lección anterior, aprendimos cómo hacer gráficas o puntos. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con el 2, que es 2 a la derecha. Y de negativo 4 nos deja saber que vamos a bajar 4 cuadritos. Entonces, ahí está nuestro primer punto. 2 a la derecha, 4 para abajo. Y ahora vamos a hacer el siguiente punto, negativo 1, 3. Entonces, pone el lápiz en origen. Negativo 1 nos dice que vamos a ir a la izquierda y de ahí subimos 3, pues que es positivo 3. Y hacemos el segundo punto. El siguiente punto es 4, 2. Entonces vamos a poner el lápiz aquí en la origen y de ahí voy a mover 1, 2, 3, 4 a la derecha y de ahí voy a subir 2 para arriba, pues que los dos números son positivos. 4 positivo es 4 para la derecha y 2 positivo es 2 para arriba. Muy bien, vamos a hacer el último punto, perdón. Entonces aquí vamos a tener negativo 3, 0. Entonces pone el lápiz en la origen y vamos a hacer 1, 2, 3 a la izquierda. Y de ahí, como el segundo número es 0, nos quedamos ahí. Entonces ahí está los 4 puntos representados en la gráfica. Ahora vamos a hacer un mapping. Para hacer un buen mapping, siempre es bueno poner los números en orden numérica. Entonces vamos a empezar del número menor al mayor. Entonces aquí donde dice domain, va a ir los valores de X. Y aquí donde dice range, va a ir los valores de Y. En español, domain es dominio y range es rango. Entonces vamos a empezar aquí con el domain. El menor número es negativo 3, seguido de negativo 1. Y después tenemos el 2. Y por último, el 4. Ahora, en la segunda columna aquí, que es el Y, vamos a poner en orden, empezando con el menor, que es negativo 4. Y de ahí va a seguir el 0. Y después el 2. Y de ahí el mayor, que es 3. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar los números de acuerdo con la relación que ellos tienen con el X con Y. Por eso se llama relaciones, porque cada número de X se relaciona con un valor de Y. Entonces, por ejemplo, el 2 se conecta con negativo 4, negativo 1 conecta con el 3. Entonces, vamos a hacer aquí las conexiones. Si yo veo aquí, el negativo 3 se conecta con el 0. Entonces, demostramos eso dibujando esta línea de conexión.
De ahí vamos a hacer el negativo 1. Negativo 1 conecta con el 3. Entonces vamos aquí, conectamos negativo 1 con el 3. Y de ahí tenemos 4 con el 2. Y por último tenemos 2 y negativo 4. Entonces ahí tenemos las 4 representaciones de esta relación. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Vamos a representar relaciones usando varias representaciones o múltiples representaciones. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, el problema nos da una tabla y tenemos que representar con una lista de pares ordenados, con una gráfica y con un mapping. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la lista de pares ordenados. Empezamos con lo que llamamos en inglés un curly bracket. Curly bracket. ¿Ok? Entonces, lo que llamamos un curly bracket. Y dentro del curly bracket voy a poner paréntesis. Entonces, y cada par de números va a ir dentro de cada paréntesis. Entonces, aquí va a ser negativo 4, 2. Le pongo una coma y pongo un segundo paréntesis para el segundo par de números, que sería negativo 1, 5. Ahora, como no hay espacio aquí al lado, voy a escribir abajo el siguiente par, entonces va a ser 1, 4. Y el último par va a ser 3, negativo 1. Y de ahí cierro paréntesis y cierro el curly bracket. Perfecto. Ahora voy a hacer la gráfica. Si tú recuerdas, siempre empezamos con la X, que es el movimiento horizontal, y el segundo número es el movimiento vertical. Entonces aquí empezamos no origen, y va a ser negativo 4 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, y de ahí sube 2. El siguiente punto va a ser negativo 1 a la derecha, y sube 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto va a ser positivo 1, positivo 4. Entonces, positivo 1 es 1 a la derecha y positivo 4 sube 4. Y ahí hacemos el punto. Y el último aquí es 3, negativo 1. Entonces, 3 positivo, vamos a la derecha 3. Y negativo 1, vamos 1 para abajo. Y ahora nos toca hacer el mapping. Entonces, recuerda de ponerlos en orden numérica, empezando con el menor. Y entonces el menor ahí es negativo 4. Después de negativo 4 viene negativo 1. Seguido del positivo 1 y por último el 3. La columna del Y, el número más chico es negativo 1. Después sigue el 2. Después sigue el 4. Y después sigue el 5. Una vez puesto en orden, ahora voy a dibujar las líneas conectando las relaciones. Entonces, negativo 4 conecta con el 2. Entonces, hago la línea de conexión. De ahí tengo negativo 1 y 5. Entonces, conecto negativo 1 con el 5. Y de ahí voy a hacer 1 y 4. Entonces, conecto el 1 con el 4. Y por último, tengo 3, negativo 1. Entonces, voy a conectar 3 con negativo 1. Y ahí está el ejemplo número 2, donde pude representar a esta tabla en las diferentes representaciones. Perfecto. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema, el problema nos da una gráfica. Y con esta gráfica, entonces tenemos que escribir las diferentes representaciones como la lista de order pair, de pares ordenados, la tabla y el mapping. Entonces vamos a empezar identificando cada punto. Si tú recuerdas, la lección anterior aprendimos cómo identificar puntos. Siempre empezamos la origen y contamos. Vamos a ir 1, 2, 3 a la izquierda, entonces va a ser negativo 3. Y de ahí voy a subir 1, 2, 3 para arriba, entonces va a ser positivo 3. Ahora voy a hacer este segundo punto. Entonces, para ir, empiezo en la origen y va a ser negativo 1 a la izquierda
y de ahí bajo 2, entonces va a ser negativo 2. Entonces negativo 1 y negativo 2. Siguiente punto, vamos a escoger este de aquí y vamos a ir, para llegar ahí, vamos a tener que ir 1, 2, 3 a la derecha y 1, 2 para arriba. Entonces 3 a la derecha es positivo y 2 para arriba también es positivo. Ahora para el último punto aquí tenemos este punto. Entonces empezamos en la origen y vamos a ir 1, 2, 3 a la derecha y 1 para abajo. Entonces 3 a la derecha es positivo 3 y 1 para abajo es negativo 1. Ahora que tengo la tabla, es muy fácil hacer la lista de pares ordenados. Abrimos el curly bracket, abrimos el paréntesis y de ahí escribimos el primer par que es negativo 3, coma 3. Cerramos el paréntesis, coma, abre paréntesis, negative 1, coma, negative 2, cierra paréntesis. Y ahora vamos a escribir los demás aquí abajo. Vamos a abrir el paréntesis, 3,2, coma, abre paréntesis, 3, negativo 1. Y de ahí cierra el curly bracket. Entonces ahí tenemos la lista de order pairs, de pares ordenados. Y ahora vamos a hacer el mapping. Recuerda que tenemos que poner los números en orden, empezando con lo más chico. En este caso sería negativo 3. Debe seguir el negativo 1. Y de ahí termina con el positivo 3. Observe que el 3 ocurre dos veces, pero cuando escribo aquí, solamente necesito escribir una vez. ¿Ok? Entonces no necesita repetir los números. Ahora vamos a poner esos números en orden también, empezando con el más pequeño, que sería negativo 2, seguido del negativo 1, seguido del 2 y del 3. Y ahora entonces voy a conectar las relaciones. El negativo 3 se conecta con el 3, entonces dibujamos la línea. El negativo 1 se conecta con negativo 2. El 3 se conecta con el 2 y el 3 se conecta con negativo 1. Entonces vamos a conectar ahí y ahí está nuestra relación representada en las múltiples representaciones. Vamos entonces al último ejemplo. Aquí tenemos el último ejemplo. En este caso tenemos un mapping y tenemos que hacer las demás representaciones. Entonces, en este caso, lo que sugiero es que haga la tabla primero. Y para hacer eso, mire la relación. El negativo 3 se conecta con el 4. Entonces, copié aquí. Negativo 3 se relaciona con el 4. El negativo 1 se relaciona con negativo 1. Entonces, escribimos ahí. El 0 se relaciona con negativo 2. Entonces, escribimos también ahí. Y por último, el 2 se relaciona con negativo 1. Entonces escribimos y ahí está. De ahí podemos hacer la lista de pares ordenados. Empezamos con la curly bracket y de ahí el paréntesis. Y de ahí escribimos el par de números que es negativo 3, 4. De ahí sigue el negativo 1, negativo 1. Entonces escribimos ahí. De ahí vamos a escribir los siguientes paréntesis abajo aquí. Entonces 0, negativo 2, 2, negativo 1. Y de ahí cierra el curly bracket. Vamos a hacer la gráfica. El primer punto aquí es negativo 3, 4. Entonces vamos, negativo 3 es 1, 2, 3 a la izquierda. Y positivo 4 es 1, 2, 3, 4 para arriba. Y ahí está el primer punto. El siguiente es negativo 1, negativo 1. Entonces vamos, negativo 1 es 1 para la izquierda. Y el siguiente negativo 1 es 1 para abajo. El siguiente punto es 0 y negativo 2. Recuerda que 0 significa que ahí nos quedamos y negativo 2 es bajar 2. Entonces aquí empezamos en la origen. No voy para la izquierda ni la derecha. Ahí me quedo y me bajo 2. Entonces ahí está el siguiente punto. Y ahora el último punto es 2, negativo 1.
2 quiere decir que voy 2 a la derecha, 1, 2. Y el negativo 1 quiere decir que voy a bajar 1. Y ahí está el punto. Entonces ahí están las varias representaciones basado en ese mapping que nos fue dado. Entonces, el día de hoy hicimos 4 ejemplos y nuestro objetivo era representar relaciones usando múltiples representaciones y fue eso exactamente que hicimos. Escribimos relaciones de diferentes maneras, de lista de pares ordenados, como tabla, como gráfica y como mapping. Entonces, espero que este video le haya ayudado. Gracias por su tiempo y tenga un buen día. Bye bye.